Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de estadística. Este es el ejercicio 7, el último de la primer guía de trabajo, en donde nos dan dos distribuciones para poder comparar, ¿sí? Voy a leer un poquito la consigna. Nos dice: los datos siguientes corresponden al peso en kilogramos de 10 alumnos y 16 alumnas de cuarto año de una escuela, ¿sí? Y tenemos la distribución de los varones y la distribución de las mujeres. Se pide: ¿cuál es la unidad experimental? Bien, en este ejercicio la unidad experimental son los alumnos y las alumnas de cuarto año de esa escuela, ¿sí? Entonces, en esta tenemos que escribir de esa forma. Establecer cuáles son los datos de interés y su tipo. Bueno, los datos de interés son el peso de ellos, el peso de los alumnos y de las alumnas. Y el tipo de dato, como el peso está dado de manera numérica, va a ser numérico continuo, ¿sí? Entonces acá vamos a agregarle continuo. Bueno, en el punto C nos pide que calculemos la media y la mediana de la muestra para los datos de ambas distribuciones. Entonces, nosotros podríamos trabajar con el Excel. Acá yo copié los valores de la distribución, ¿sí? Fíjense que para los varones tenemos 64, 73, 65, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cada distribución por separado. Entonces, la media de los varones, en este caso podemos escribir, acuérdense que la media es el promedio, tomamos en cuenta toda la distribución, le damos enter y nos da 70,9. La mediana, si bien el Excel uno escribe mediana, así igual mediana, toma en cuenta toda la distribución, ya nos da el valor. Sería bueno que nosotros entendamos por qué la mediana es 70. Y para eso vamos a ordenar de menor a mayor esos valores. Y nos queda 61, 64, ¿sí? Bien. Y acá vemos que tenemos 10 datos. Entonces, la mediana, acuérdense que siempre es el valor del medio, el valor que hace que la distribución a un lado quede el 50% de la distribución y al otro lado también quede el 50% de la distribución. Como 10 es una cantidad par, vamos a tener dos posiciones centrales. 10 dividido 2, 5. ¿Sí? Entonces, en la posición 5 tenemos que analizar y la que le sigue también, porque son estas dos posiciones las centrales, la posición 5 y la posición 6. Como tenemos en la posición 5 69 kilogramos y en la sexta 71 kilogramos, el promedio nos da 70 kilogramos. Por eso la mediana de los varones da 70. ¿Sí? Bueno, y con respecto al desvío estándar, acá nosotros podemos preguntarnos si esto se trata de una población o de una muestra. El problema no nos aclara, ¿sí? Yo voy a trabajar con la desviación de la población, ya que no aclara que es una muestra del curso, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta eso y nos queda, si nosotros redondeamos a los centésimos, nos queda 7,26. Entonces acá, más allá de lo que ya hicimos recién, de calcular toda la media y la mediana, el desvío estándar, que es del otro ítem, del otro ejercicio, 7,26 kilogramos. Bueno, lo mismo tenemos que hacer para la distribución de las mujeres. La media, o sea, el promedio del peso de las mujeres de este curso, 52,5. La mediana nos va a quedar 52. Entonces, fíjense, acá también podríamos ordenar de menor a mayor. Continuamos con la selección actual. 1, 2,
arrastramos. 16 es cantidad par de nuevo. Entonces va a haber dos posiciones centrales, la posición 8 que es 16 dividido 2 y la que le sigue. Entonces en la posición 8 y la 9 tenemos que identificar cuál es el peso y ahí sacar un promedio. En este caso 52 y 52, como son cifras iguales, ese es el promedio también. Por eso acá sale 52 kilogramos en la mediana. Y en el desvío estándar nos queda, vamos a redondear a los centésimos, 7,90. Entonces, para las mujeres, vamos a tener esto, y acá 7,90. Bien, ahí ya resolvimos el ejercicio D. Luego nos pregunta, ¿cuál es la distribución menos dispersa con respecto al peso de los alumnos? Nosotros acá ya podríamos comparar eso porque tenemos que un desvío estándar vale 7,26 y el otro 7,90. Entonces, evidentemente la distribución de los varones es más homogénea, ¿sí? Pero de todas maneras podemos aplicar también el concepto de coeficiente de variación, que es un porcentaje del desvío estándar con respecto al promedio, ¿sí? Entonces, el desvío estándar de los varones es 7,26. Y el promedio de los varones, si nosotros recordamos un poquito, acá media de los varones era 70,90. Entonces hacemos esa multiplicación y esa división y nos va a quedar que tiene un coeficiente de variación de 10,24. Ahí ya no tenemos que escribir la unidad porque tanto el desvío como la media está dado en kilogramos, entonces se simplifica y nos da solamente un valor, un porcentaje. Lo mismo hacemos para el coeficiente de variación de las mujeres. El desvío de las mujeres es 7,90 y el promedio de las mujeres es 52,50. Entonces hacemos ese cálculo y nos queda que tiene un coeficiente de variación del 15%. Evidentemente la distribución de los varones es más homogénea que la de las mujeres. Entonces eso lo respondemos. Luego nos pide que creemos una tabla de frecuencia de datos agrupados para ambas distribuciones, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo podemos agrupar los datos de los varones y cómo podemos agrupar los datos de las mujeres. Para saber la cantidad de intervalos, si ustedes leen la teoría, eso nos dice que tenemos que calcular la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Como tenemos 10 datos, raíz cuadrada de 10 es aproximadamente 3, ¿sí? Bien, una vez que sabemos que vamos a tener 3 intervalos para los varones, vamos a calcular la amplitud de cada uno de esos intervalos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el rango, o sea, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la distribución. Este menos este dividido 3. Y nos queda que vamos a tener una amplitud de 8 unidades, ¿sí? De 8 kilogramos. Entonces, empezamos por, a ver un poquito acá, 61, que es el dato más chico, punto y coma. 61 más 8, que es la amplitud, nos queda 69. Ahí va un paréntesis. En el otro va a ser 69, punto y coma, más 8 serían 77. Y por último sería 77, punto y coma, más 8, 85. Como 85 es un valor de la distribución, colocamos corchete también. Marca de clase. Tenemos que calcular cuál es el punto medio entre 61 y 69. Podemos calcular entonces promedio entre 61, punto y coma, y 69, nos queda 65. Bueno, y a este valor, acuérdense que la amplitud era 8. Podemos sumarle 8 y nos va a quedar 73. Podemos sumarles 8 y nos va a quedar 81.
la frecuencia del 61 al 69, pero que no incluya el 69, tenemos 4 datos, ¿sí? Del 69 al 77 tenemos 4 datos también. Y del 77 al 85 tenemos 2 datos, ¿sí? Entonces, en este caso es la suma y nos tiene que dar 10. ¿Sí? Bueno, y acá la frecuencia relativa siempre es este valor dividido el total, este valor dividido el total, este valor dividido el total, y acá se va acumulando, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos la tabla de distribución. Nos vamos copiamos esto. Lo mismo hacemos para la distribución de las mujeres. ¿Cuántos datos tenemos en la distribución de las mujeres? 16. La raíz cuadrada de 16, todos sabemos que eso es 4. Entonces, la amplitud siempre va a ser el dato mayor menos el dato menor. Nos fijamos un poquito acá. Fíjense que sería 70 menos 37. La amplitud, ahí amplitud de los intervalos, menos el dato menor dividido 4 intervalos, y nos da una amplitud de 8,25. Entonces empezamos por el dato más chico, que es 37, y le sumamos, punto y coma, le sumamos 8,25, o sea que nos queda 45,25. Ahí va paréntesis. Después vamos, corchete, 45,25, le tenemos que sumar de nuevo 8,25, entonces va a quedar 45 más 8 serían 53,50, ¿sí? En el próximo intervalo arrancamos en 53,50, punto y coma, le sumamos 8,25, nos va a quedar 61,75, y en el último intervalo va a ser 61,75, punto y coma, le sumamos y nos queda 70. Ahí va corchete. La marca de clase del primer intervalo, promedio de 37 y de 53,25. Y acá podemos decir este más 8,25, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos las diferentes marcas de clase. En la distribución, la frecuencia de 37 a 45,25 serían solamente estos dos valores. De 45,25 a 53,50 tenemos un recuento de 7, ¿sí? De 53,50 a 61,75 ahí tenemos un recuento de 5. Y de 61,75 a 70 tenemos un recuento de 2. Esta suma nos tiene que dar 16, ¿sí? La suma de las frecuencias. Bueno, y ahí ya tenemos la acumulada, la frecuencia relativa. Entonces, acá tenemos los mismos datos. Y para hacer, después nos pide graficar un histograma para cada distribución.
Bueno, para poder graficar la distribución de los varones, vamos a dibujar un histograma con esta tabla. Y entonces vamos a insertar columna. Acá me tomó otra cosa, no quería que aparezca. Seleccionamos datos. Esto vamos a quitar. ¿Qué voy a agregar? Frecuencia varones, ¿sí? Para editar, o marco las marcas de clase o los intervalos acá, ¿sí? Aceptamos y acá empezamos a jugar un poquito con el gráfico. Dar formato a serie de datos, le vamos a quitar la distancia que hay entre cada barra y ahí sí le vamos a poner un título en presentación, título del gráfico. Esto es cantidad de varones en cuarto año según su peso. Ya aclaramos que esto está dado en kilogramos, ¿sí? Bueno, entonces acá nos vamos al Word y nos queda este histograma. Lo mismo hacemos para las mujeres, ¿sí? Que quede por algún lado esto. ¿Qué teníamos que hacer? De nuevo, inicio, insertar, gráfico de columna, seleccionamos datos, queremos graficar la frecuencia de las mujeres. Le damos el título y no nos olvidemos de escribir, que no lo hicimos acá en este diagrama, las leyendas de los ejes. En el eje horizontal se debe indicar el peso y en el eje vertical la cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces en este caso, cantidad de mujeres en cuarto año según su peso, que eso está dado en kilogramos, ¿sí? Entonces, como le decía, rótulo del eje, el eje horizontal primario tiene que ser peso, kilogramos, y el eje vertical, en este caso, cantidad de alumnos, ¿sí? Bien, entonces nos vamos al Word y tenemos nuestro histograma del peso de las mujeres. Después nos pide que realicemos diagramas de caja de ambas distribuciones y comparemos. Entonces, para poder comparar diagramas de caja es mejor que hagamos las dos cajas en un mismo gráfico, ¿sí? En un mismo plano cartesiano. Entonces se puede utilizar el programa GeoGebra u otro programa. Entonces, si nosotros tenemos descargada la aplicación GeoGebra, la abrimos directamente, y si no, nos vamos en Google nada más, buscamos GeoGebra y acá dice descargar aplicaciones. ¿Cuál de las aplicaciones vamos a descargar? La que nos dice GeoGebra Clásico 5.
descargamos. Y una vez que descargamos y instalamos en nuestra PC o en nuestro celular, nos va a aparecer algo como esta pantalla, ¿sí? Entonces, en vista nos vamos a ir a donde dice hoja de cálculo. Vamos a extender esa parte, inclusive la vista gráfica ahora no nos interesa y tampoco la algebraica, ¿sí? Bien, entonces vamos a copiar las distribuciones tanto de las mujeres como la de los varones que teníamos en Excel en el GeoGebra. Peso de los varones, control C, nos vamos a GeoGebra, control V corta. Los programas son compatibles, así que inclusive acá voy a poner solamente varones. Peso de las mujeres. Ay, a ver, este gráfico me está molestando. Copiamos y lo pegamos, ¿sí? Una vez que tenemos las dos distribuciones en el GeoGebra, seleccionamos, nos vamos a donde dice análisis de una variable, pero vamos a hacer análisis multivariable, ¿sí? Que le muestra el gráfico de dos cajas ahí. Vamos a querer que varones y mujeres aparezca en la aclaración del gráfico, entonces en donde está esta imagen, en opciones, encabezados como título, ¿sí? Analizamos y fíjense que nos quedan las dos cajas en un mismo gráfico, ¿sí? Entonces ahí podemos copiar al portapapeles, nos vamos a nuestro trabajo y simplemente lo pegamos y nos aparece esto, ¿sí? Bueno, ahí estaríamos terminando el práctico número 1 y bueno, ya vamos a empezar a trabajar con los conceptos de probabilidad en la próxima unidad. Espero que les haya gustado este tema, que hayan entendido y nos estamos encontrando en las clases del Zoom también. Muchas gracias.